Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy comenzamos con esta sección número 7 titulada La Santísima Virgen María, y vamos a estar hablando durante estos videos próximos sobre el papel de la Virgen María en el plan de salvación y algunas objeciones que tienen en contra de ella o algunos títulos que la Iglesia misma le da. Hoy hablaremos de la Santísima Virgen María y los supuestos hermanos de Jesús. Lo vamos a contemplar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los católicos profesamos que la Santísima Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Creemos que solo tuvo un hijo, Jesús, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros y los ortodoxos, el protestantismo discrepa de este dogma de fe y cree que María tuvo por lo menos 7 hijos, alegando basarse en la Escritura. Hoy vamos a pretender verificar quiénes son esos supuestos hijos de María, hermanos de Jesús de los que habla la Biblia, y tratar de justificar el por qué la Iglesia dice que no, que María solo fue madre de Jesús y que fue su único hijo y que no hubo más de ellos. La Biblia, sí es cierto, habla de hermanos de Jesús, porque es una forma de hablar del pueblo de esa época. En Mateo capítulo 13, verso 55, Mateo 13:55 dice: ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Palabra de Dios. Y en Marcos capítulo 6, verso 3, Marcos capítulo 6, verso 3 dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Palabra de Dios. Es cierto que la Biblia dice hermanos de Jesús y hasta da nombres propios. Sin embargo, cuando analizamos cuidadosamente estos textos, revelamos que la cuestión no es tan simple como parece. Esto porque a lo largo de la Escritura es frecuente encontrar que la palabra hermano es utilizada de varias formas. Aquí vamos a analizar por lo menos en 4 contextos diferentes, pero la palabra hermano tiene bastantes significados en la Biblia. En un primer contexto, podemos decir que la palabra hermanos se refiere a más personas, no solamente a los de la misma sangre. En Marcos capítulo 3:31 dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera mandaron a llamarle. Aquí no dice nombre propio, solo dice sus hermanos, o sea, hubieron más. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, Hechos 1:14 dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo la palabra hermanos muchas veces da nombres propios y otras veces no da nombres propios. Vamos a desarrollarlo en 4 contextos distintos para saber qué significa la palabra hermano según la Biblia. En un primer contexto, la palabra hermano se usa para denotar hermanos que son de sangre, hijos de la misma mamá e hijos del mismo papá, hermanos normales. Ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, versos del 1 al 2. Génesis 4, del 1 al 2 dice: tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Palabra de Dios. En el ejemplo vemos cómo Caín es identificado como hermano de Abel, porque ambos son hijos de Adán y Eva, esto es, hijos de verdad como los vemos hoy en día, de padre y de madre, son hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces, es un primer contexto que se le da a la palabra hermano. Pero no solo eso, hay un segundo contexto de la palabra hermano, y es que la palabra hermano se usaba para denotar familiares o parientes, como tío, sobrino, como primo, como hijo de la tía. Se usaba la misma palabra hermano. En Génesis
Capítulo 13, verso 8, Génesis 13, 8 dice: dijo pues Abraham a Lot, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios. Abraham le dice a Lot: somos hermanos. Pero Abraham es tío de Lot, no es hermano de Lot. En Génesis capítulo 11, verso 27, Génesis 11, 27 dice: estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Palabra de Dios. Entonces Lot es hijo de Harán y Harán es hermano de sangre de Abraham. Por lo tanto, Abraham es tío de Lot y Lot es sobrino de Abraham. Pero Abraham le dice: somos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra hermanos no solo se identificaba hermanos de sangre, sino también hermanos, parientes de la misma familia, del mismo apellido, pero no necesariamente de la misma mamá y del mismo papá. En otro pasaje vemos cómo la madre y el hermano de Rebeca la llaman hermana, lo cual es una forma de decirle pariente. Génesis capítulo 24 del 55 al 59 nos va a decir eso. Génesis 24 del 55 al 59. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo, 10. Luego se irá más. Él le contestó: no hagáis que me retrase, puesto que Yahvé me ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vuelva donde mi señor. Ellos contestaron: llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. Palabra de Dios. Vemos cómo la mamá de Rebeca, que estaba entre ellos, y el hermano es el papá de Rebeca, la llaman y le dicen: despidieron a su hermana. Debería decir la Biblia: despidieron a su hija, porque es su hija, pero la Biblia dice hermana porque quiere decir que son de la misma raza, de la misma cultura, de la misma familia, y no necesariamente significa que es hermana de él, es su hija, o hermana de ella, no, es su hija, es su mamá y es su papá. Pero la Biblia les dice hermanos para denotar que son de la misma familia. En el Nuevo Testamento también encontramos un ejemplo en cuestión de Filipo, que es llamado hermano de Herodes, cuando en realidad sabemos que es su medio hermano. Lucas capítulo 3 verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Licianias tetrarca de Abilene. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Filipo es llamado hermano de Herodes, cuando en realidad es su medio hermano. ¿Y cómo sabemos que es su medio hermano? Bueno, eso no está en la Biblia, pero sí lo sabemos a través de la tradición de un historiador judío que es muy famoso, que tiene bastante solidez en sus investigaciones y que es muy usado en los estudios bíblicos. Y este historiador se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén son los papás de Filipo, mientras que Herodes era hijo de Herodes el Grande y Maltasé, su cuarta esposa, por lo cual Herodes y Filipo son medio hermanos, no son tanto hermanos de sangre. En un tercer contexto, la palabra hermano se usaba para denotar a personas del mismo pueblo, aunque no fueran de la misma familia, ni tío, ni sobrino, ni primo, nada. Simplemente eran del mismo pueblo, de la misma ciudad, del mismo cantón, del mismo caserío, podríamos decirlo así. Eran de la misma región, entonces se les llamaba hermanos. En Éxodo capítulo 2, verso 11, Éxodo 2:11 dice: un día cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos, y vio sus duros trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Palabra de Dios. Vemos cómo Moisés llama hermano suyo a un hebreo. ¿Por qué? Porque son del mismo pueblo, son de la misma cultura. Es como, por ejemplo, un guatemalteco le dice a un guatemalteco hermano porque son guatemaltecos. Un salvadoreño le puede decir hermano a un salvadoreño porque son del mismo pueblo. Un mexicano le puede decir hermano a un mexicano porque son del mismo pueblo, del mismo país. Entonces, así se puede usar la palabra hermano también en la Biblia. No necesariamente eres mi hermano de sangre, pero eres mi hermano porque somos del mismo pueblo, de la misma nación, del mismo país, de la misma región. Entonces, una tercera forma de poder usar la palabra hermano.
Y un cuarto contexto de la palabra hermano también se utiliza para denotar quiénes son los hermanos espirituales. No son del mismo pueblo, no son de sangre, ni siquiera los conozco, pero son mis hermanos en la fe, hermanos espirituales. En Marcos capítulo 3 del 33 al 35, Marcos 3 del 33 al 35 dice: Él le respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. En este texto vemos cómo no existe parentesco carnal, pero sí existe un parentesco espiritual. ¿Cuál es el parentesco espiritual? Pues el que cumple la voluntad de Dios. Todos los que cumplen la voluntad de Dios somos hermanos en Cristo Jesús. Vemos cómo entonces en diversas formas se utiliza la palabra hermano, en 4 contextos distintos, para denotar hermanos que sí son de sangre, para denotar hermanos que pueden ser medio hermanos, de papá sí, pero de mamá no, para ver quiénes son primos, sobrinos, tíos, se usa la palabra hermano también, y así. Vemos que la palabra hermano en arameo tiene diferentes significados. No existía un equivalente para primo, primo segundo y además, por lo que solía utilizarse en vez de esta la palabra ajá, que significa hermano, ya que era más fácil decir hermano a que decir el hijo de la hermana de mi padre, ¿verdad? Era más fácil decir hermano, por eso la Biblia llama a los demás hermanos de Jesús, porque pueden ser del mismo pueblo, de la misma tribu o espiritualmente hermanos de Jesús. Pero vamos a ver entonces, ¿quiénes son Santiago, José, Judas y Simón? Porque realmente la Biblia dice con nombre propio quiénes son ellos, y ya que vimos que la palabra hermano puede tener diferentes significados, necesitamos entonces saber quiénes eran Santiago, José, Judas y Simón. Y vamos a empezar conociendo a 2 de ellos, quiénes eran Santiago y José. Probablemente este Santiago, llamado hermano del Señor, fuese uno de los apóstoles del Señor, de los que estuvieron con el Señor durante mucho tiempo. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, verso 19. Gálatas 1:19 dice: Y no vio a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios. Vemos cómo Pablo, al ir a Jerusalén, deja escrito en la carta a los Gálatas, que fue a buscar a los apóstoles, pero no encontró a ningún apóstol, sino que solo a Santiago, el hermano del Señor. Está hablando de este Santiago de la que la Biblia dice hermano del Señor. Y en Gálatas capítulo 2, verso 9, Gálatas 2:9, Pablo dice: Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Pablo vuelve a mencionar a Santiago como uno de los pocos que encontró en Jerusalén cuando él subió a Jerusalén. Ahora bien, de los apóstoles llamados Santiago, que son 2, lo sabemos por la tradición y la Biblia, ninguno es hijo de José el carpintero, ya que uno es llamado hijo de Alfeo o Cleofás y otro es llamado hijo del Zebedeo. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4 dice: Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo la Biblia, sí es cierto, habla de 2 Santiagos distintos, pero uno es Santiago el mayor y otro es Santiago el menor, y ninguno de ellos es hijo de José ni de María, sino que es hijo de Cleofás y del Zebedeo y de otras mujeres. Ahora, algunos podrán decir, bueno, lo que pasa es que hay apóstoles que no fueron los 12 apóstoles y que Pablo habla de ellos y que así tal vez este Santiago fuera otro apóstol que apareció después y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo llama apóstoles a 2 personas que no eran del grupo de los 12, y estos son Andrónico y Junía.
Entonces argumentan de que posiblemente puede ser Santiago otro apóstol que no es del grupo de los 12, pero que sí es llamado apóstol por Pablo. En Romanos capítulo 16, verso 7, Romanos 16, 7 dice: saludad a Andrónico y Junía, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Palabra de Dios. Ahora bien, esta hipótesis, aunque puede ser viable, es dudosa en este contexto, porque cuando Pablo se refiere a Santiago como apóstol, está narrando el comienzo de su ministerio, cuando fue a conocer a Pedro, y nos dice que el resto de los apóstoles, los 12, solo conoció a Santiago. El contexto también lo hace probable, ya que Pablo está hablando de los apóstoles anteriores que él, que solo eran 12. Pablo es el apóstol número 13. Entonces no pueden existir otros apóstoles fuera de ellos. Que después existieron más apóstoles, eso está claro. Tito, Timoteo, ellos fueron apóstoles también, pero son después de Pablo. Y Pablo dice que Andrónico y Junía fueron antes que él. Y eso es imposible, porque antes que él solo existían 12 apóstoles que Jesús había instituido. En Gálatas capítulo 1 del 15 al 19, Gálatas capítulo 1 del 15 al 19 dice: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios. Vemos entonces que Pablo vuelve a testificar que el único que encontró Jerusalén apóstoles antes que él es a Santiago. Santiago, el hermano del Señor, dice. Ahora, cuando Pablo se refiere a que vio a Santiago, no podía referirse a Santiago el mayor, el hijo del Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, ya que este Santiago fue martirizado por Herodes alrededor del año 44 después de Cristo, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, en los versos del 1 al 2. Hechos 12 del 1 al 2 dice: por aquel tiempo el rey Herodes mandó detener a algunos de la iglesia con el propósito de matarlos. Mandó ejecutar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Palabra de Dios. Por tanto, este no pudo ser, porque cuando Pablo fue a visitar Jerusalén, Santiago el mayor ya estaba muerto. Solo nos queda Santiago el menor, el hijo de Alfeo, y a este respecto muchos estudiosos piensan que su padre es Alfeo, el mismo de Cleofas. Es bastante lógico, ya que de las mujeres que estaban al pie de la cruz, la madre de Santiago del menor es otra María, esposa de Cleofas o Alfeo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 27, verso 56. Mateo 27, 56 dice: entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Palabra de Dios. En Juan capítulo 19, verso 25, Juan 19, 25 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Palabra de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Marcos 15, 40. Palabra de Dios. Vemos entonces como en Mateo 27, 56, Juan 19, 25 y Marcos 15, 40 nos habla de un Santiago que es hermano de Jesús, hijo de Cleofas, y tiene una madre que no es la Virgen María, pero que se llama María, mujer de Cleofas. Entonces, esta María, que es mujer de Cleofas, es la mamá de Santiago el menor y de José, y Salomé es la mamá de Santiago el mayor y de Juan, esposa del Zebedeo. Entonces vemos cómo hay una grande diferencia y ninguna de ellas es la Virgen María. Entonces, la madre de Santiago y de José es una señora que se llama María, es cierto, pero no es la Virgen María. ¿Por qué? Porque la madre de Santiago el menor y de José, llamada María, va al sepulcro, y la Virgen María no va al sepulcro el día de la resurrección. En Marcos capítulo 16, verso 1 dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar. Palabra de Dios. Notemos luego que esta María, que es madre de Santiago, es también llamada madre de José, hermano también de Jesús, según dicen los hermanos que no son católicos.
En cualquier caso, si Alfeo no fuera la misma persona que Cleofas, solo significa que hay tres personas llamadas Santiago: el hijo de Alfeo, el hijo del Zebedeo y el hijo de Cleofas. Pero en cualquier caso, nótese que ninguno de ellos es hijo de María, la madre de Jesús, que no fue ni esposa de Alfeo ni esposa de Cleofás. Por lo tanto, Santiago y José son hermanos de Jesús, pero espiritualmente, o del mismo pueblo, pero no son hermanos de sangre de Jesús, o hijos de la Virgen María, o hijos de San José. Ahora, ¿quién es Judas? Nos queda, porque son 4 hermanos. ¿Quién es Judas? Bueno, encontremos que Judas también es llamado hermano de Jesús, pero Judas mismo se declara hermano de Santiago, el menor. Judas capítulo 1, verso 1 dice, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Palabra de Dios. Judas dice mismo, si él hubiera sido hermano de Jesús, hubiera dicho Judas, hermano de Jesús y hermano de Santiago. Pero dice, Judas, siervo de Jesucristo, pero hermano de Santiago. ¿Qué significa? Santiago, Judas y José son los 3 hermanos de sangre y son de la misma familia, pero no son hermanos de Jesús como tal. No son hijos de la Virgen María. Y Simón, ¿quién era Simón? Bueno, la Biblia dice que Simón era cananeo, apóstol de Jesús, quien era originario de Caná de Galilea. En Marcos capítulo 3, del 18 al 19, Marcos 3, del 18 al 19 dice, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 10, verso 4, Mateo 10:4 dice, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que Simón era de Caná de Galilea y la Virgen María no tuvo hijos ni vivió en Caná de Galilea. Este era posiblemente hijo de Cleofás o de los parientes que invitaron a una boda a María en Caná de Galilea. De este momento podemos casi afirmar que se le unió a algún familiar cananeo para ser discípulo, pues los únicos discípulos que tenía Jesús en el momento de ir a Caná de Galilea a convertir el agua en vino eran Pedro, Andrés, Felipe y Natanael o Bartolomé. Eran los únicos discípulos, no tenía más. Posiblemente después de que hizo el milagro de las bodas de Canaán y que los discípulos creyeron en él, posiblemente Simón en ese momento se unió a ellos y se convirtió en apóstol. No lo sabemos, solo sabemos que Simón era de Caná y no era hijo de la Virgen María. Entonces, ninguno de los 4, ni Simón, ni José, ni Judas, ni Santiago, son hijos de María, ni hermanos de sangre de Jesús. No tuvo más. Adicionalmente, también a esto hay evidencias a que apuntan que María no tuvo más hijos que Jesús, solamente Jesús. Pues la Biblia en Marcos nos dice hijo de María, no dice hijos de María. Marcos capítulo 6, verso 3, el mismo texto que ellos nos utilizan, ese mismo texto les da respuesta. Marcos 6, 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Palabra de Dios. El hecho de que Jesús es llamado en singular el hijo de María, y no uno de los hijos de María, es indicativo de que es su único hijo. Es importante también notar que dice que Jesús es hijo de María y aparte dice que es hermano de Santiago, Simón, Judas y José. Nunca dice que María es madre de Santiago, José, Judas y Simón, solo dice que es madre de Jesús, nada más. Otro aspecto que es importante de notar es que llama la atención que el Evangelio, estos hermanos de Jesús siempre aparecen como mayores a Jesús en edad, puesto que permiten darle consejo y regañarle. En San Juan, capítulo 7, verso 3, San Juan 7:3 dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean que las obras que haces. Palabra de Dios. Y en Marcos, capítulo 3, verso 21 dice, sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Palabra de Dios. Pero si Jesús era el primogénito y era el primer hijo de la Virgen María, y que sus hermanos le dijeran que se fuera para otro lado, eso era en contra de las leyes judías y de la costumbre judía y de Oriente, porque en esa cultura solo le era permitido mandar a los demás al mayor de la familia, al resto no. Los restos de hermanos tenían que obedecer al mayor, no era al revés, no era que el mayor obedecía al menor, no, eran los menores los que obedecían al mayor.
Entonces, y si Jesús era el primero, ¿cómo es posible que sus hermanos lo fueran a traer o sus hermanos le dijeran que se vaya para Judea? Eso no era posible en la cultura. Por lo tanto, la única solución es que Jesús no tenía hermanos y que estos hermanos sí eran hermanos, pero de cultura, de familia, de parentesco, pero no de sangre. No eran hermanos hijos de la Virgen María e hijos de José. No, hijo de la Virgen María e hijo de José solo era Jesús. Es entonces así que nos damos cuenta que la Virgen María solo fue madre de Jesús y de nadie más. Los que se mencionan como hermanos de Jesús tienen un papá y una mamá distintas a la Virgen María, y cuando la Biblia se refiere a ellos dice los hermanos de Jesús, no los hijos de María, como si lo hace cuando se refiere a Jesús, quien es el único hijo de la Santísima Virgen María. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 33 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.